Señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Esperen unos minutitos, por favor, ¿ya? Compañeros.
Señores, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Estamos. Voy a pedirle que prendan sus cámaras, por favor, ya, para la lista. La mañana me han querido sacar la vuelta. ¿Ya? A ver, vamos a empezar con... Tomando la lista. ¿Ya? Les voy a pedir que prendan sus cámaras, por favor, para tomar la lista. Acosta Pineda, Máximo. Máximo Acosta. Ya. Alessandra. Sheila. Presente, doctor. Buenas Hola, tardes. hijo. ¿Cómo estás, Sheila? Buenas tardes. Lo hago porque en la mañana me han querido dar un paseo. Banya Mariana Cabrera. Doctor, buenas tardes, presente. Hola, hija. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya. Davis Canchari. Rivet Carmona. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, hijo. ¿Cómo estás? Jessica Castillón. Presente, doctor, buenas tardes. Hola, hija. Buenas tardes. Yair Cabero. Presente, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. No te veo, Yair. Active la cámara, ¿me lo ver? No, recién. Perfecto. Perfecto. Yair. Efraín Coragua. Presente, doctor. No te veo, Efraín. Hola, Bueno, Efraín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Presente, Ya, doctor, perfecto. presente. Ya. Yuri Cochachi. Presente, doctor, buenas tardes. Hola, Yuri. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Shirley. Doctor, buenas tardes, presente. ¿Sí me ven? Hola, Shirley. Sí, está bien, Shirley. Hola, ¿cómo estás, hija? Karen Cruz. Karen. Karen Cueto. Lisette Espino. Buenas tardes, doctor. Presente. Faltaste, hija. No te veo. Doctor, ¿me ve? La clase anterior faltaste, sí. ¿Ha faltado la clase anterior? No creo. Sí, hija. Hace falta. Ayer. Carlos Falcón. Presente, doctor. Buenas Carlos. tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas, Raúl. doctor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Raúl Flores. ¿Tú presente? Hola, Raúl. Buenas tardes. Edwin Galvez. Doctor, presente. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Buenas Buenas tardes. tardes. Juan García. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo, Juan. No te... Ah, ahora sí. Ya, perfecto. María Geldres. María Alejandra. Carla González. Presente, doctor. ¿Me ve? Sí. Hola, hija. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aldo Guevara. Presente, doctor. La ve en blanco y negro, doctor. Aldo Guevara. Presente, doctor. No te veo, Aldo. Presente, doctor. Ay, ahora sí. Perfecto. Wendy Gutiérrez. Ciro Herencia. Presente, Carlos. doctor. Buenas tardes. ¿Ciro? Sí, ¿Cuál de ellos? ¿Ciro? sí. ¿Dónde Sí, está doctor, Ciro? ¿sí? ¿Me ve? No. Sí. Carlos Guamán.
No te veo, Ciro. Te encendía la cámara. Doctor, presente, buenas tardes. Carlos Guamán. Tampoco. Ya. ¿Me ¿Carlos? ve? Sí, ¿Carlos? doctor. Sí, doctor, Carlos Guamán. Perfecto. Gracias. Alex. Alex Guaripaucar. Presente, doctor. Hola, hijo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Viviana Jiménez. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Viviana, ¿cómo estás, hija? Fabio Lucero. Presente, doctor. Cámara, Fabio. Presente, doctor. Hola, hijo. Juana Macotela. ¡Oh, mano, está! Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hija. Buenas tardes. Denis Malki. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, muy bien. Rogelio. Presente, doctor, buenas tardes. No te veo, Rogelio. ¿Me ve? Ya, ahora sí. Hola, hijo. Rolando Marzano. Presente, doctor, buenas tardes. Hola, Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Víctor Hernández. Víctor. A ver. Miguel Morales. Víctor Hernández. Miguel Morales. ¿Miguel? ¿Miguel? Víctor Hernández. Villahuaca. Ya, Víctor, te estoy llamando. Ya, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel Hernández. Miguel Morales. Jaime. Jaime Morales. Doctor, buenas tardes. Presente. Hola. Buenas tardes, doctor. Hola, hijo, buenas tardes. Jaime, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Carlos Morón. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo, Carlos. Ya, ahora sí, Carlos. Muchas gracias. Morelia. Doctor. Doctor, presente. Desapareciste. No estás producida, Morelia. No. A ver. Morelia. Miguel Oré. A ver, Doctor, ¿sí me vio? ¿Quién salió mi cámara? te veo con las justas, Morelia. Presente, Ahora sí. doctor. Presente. Perfecto. Miguel Oré. Claudia. Claudia del Pilar. Doctor, buenas tardes. Presente. ¿Me ve? Claudia. Claudia, ¿sí, hija? Ya, ya Sí. mamita. Ya mamita. A ver, Fiorella. Fiorella Pariona. Presente, doctor. Me ve. Ya, sí, Fiorella. Gracias, hija. Eric Peceros. Yadira. Doctor, buenas noches. Presente. Presente. Ok. Yadira. Doctor, buenas noches. Presente. Hola, hija, ¿cómo estás? Buenas noches. María Pillaca. Presente. Buenas tardes. ¿Me ve? Sí, hija. Ok, perfecto. Catherine. Ya. Doctor, buenas Catherine. tardes. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hija. Buenas tardes. Teobaldo. Teobaldo Quispe. Presente, doctor. Presente. Quispe Torres Teobaldo. No te veo, Teobaldo. ¿Me vio, doctor? No. Doctor, ¿me vio? No, no. Ahora sí, Teobaldo. Perfecto. Omar Quispe. Omar. Kiara. Fran Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas tardes. Hola, hijo. Buenas tardes. Sandra Reyes. Sandra. Doctor, presente Reyes. Sandra Reyes.
Ya, perfecto, Sandra. Irma, Presente, doctor Rojas Flores, Irma. ¿dónde estás, hija? Irma, Jesús Rojas, Sí, doctor, tengo problemas con mi cama. Doctor, buenas tardes. hola, hijo, buenas tardes. Jesús, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Giancarlo, Presente, doctor. Buenas noches. Doctor, disculpe la interrupción. La compañera Ajedrez está entrando a la sala de Zoom, por favor. ¿a la sala? No, yo no tengo sala. Entra directamente nomás, hijo. Ah, ok, doctor. Listo. A ver, me quedé en Giancarlo, ¿ok? ¿Me logra ver, doctor? Sí, correcto, Giancarlo. Gracias. Rita, Fiorella, Fiorella Silva, presente. Buenas tardes. ¿dónde está Fiorella? No te veo, Fiorella. Fiorella. Olenka. Presente, doctor. Buenas tardes. Olenka, ¿verdad? Olenka, doctor. Ya, ya, correcto. Sweeney, Shirley. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo, hija. Ya prendí mi cámara. Ya, perfecto, hija. Vera Núñez. Presente, doctor. A ver, no te veo. Ya, perfecto, hijo. Harold. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo, hijo. Presente, doctor. Ya, hola, hijo. Catherine. Paola. Doctor, presente, Vilcatomo Pedraza, Paola. Vilcatoma Pedraza, Paola, ¿verdad? Moisés. Presente, doctor. Listo. Buenas Ya, tardes. perfecto, Moisés. A ver, ¿alguien que no haya llamado? Ya, Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Pueden apagar ese audio, por favor? Disculpe la Doctor, buenas tardanza. tardes. Morales Miranda, por favor. A ver. Morales, Miranda. ¿Miguel? Así es, doctor. Ayer ha faltado Miguel. No, doctor, entré a clases. Yo he llamado lista, ¿sí? ¿Seguro? Doctor, Sí, me llamó. Ya, a ver. Miguel, enciende tu cámara, por favor, ¿ya? Ya, listo. A ver. ¿Quién más? María doctor. Alejandra Geldres, doctor. Disculpe la tardanza. Estaba haciendo unas diligencias del ver. trabajo. A ver, hija. María Alejandra Geldres. Sí, Ya. disculpe la tardanza. No, mira. ¿Quién más? Doctor Cueto Taipe, buenas tardes. Cueto Taipe. Sí, No te veo, hija. gracias, doctor. No te veo. Ah, Cueto Taipe. Mm, A ver. Karen, ¿verdad? Karen, ¿ok? Ya. sí, doctor. Doctor, buenas tardes. Cruz, Chambi, Karen. Escucha mi Karen. A ver. Gracias por Ya. Ya, ok. Ya, pues. Ya, Karen. ¿Alguien más? Máximo Doctor, ¿me Acosta. escuchó? Sí, sí, hija, ya Cruz. estás. Ya te puse ya. Ya estás en la lista, ¿ok? Máximo Acosta. Alessandra Alfaro. David Canchari. Wendy Gutiérrez. Omar Quispe.
Kiara Ramírez, Rita Santiago, Catherine Vilca. Ninguno de ellos está. A ver, señores, vamos a continuar ya con lo que nos quedamos el día de ayer. A ver. A ver, pueden copiar, ¿verdad? ¿Puede visualizarse, muchachos? Sí, doctor. Doctor. Quedamos, creo, en la 10, si no me equivoco, ¿no? Quedamos en diapositiva número 10, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué me hace recordar? ¿Fue la 10? Sí, doctor. No, aquí estamos hablando, a ver. Bueno, el tema, ya saben, el tema que estamos tratando es sobre la persona humana, los pueblos, grupos que actúan por las armas para conseguir una autoridad política de base territorial, ¿ya? Nos habíamos quedado en la diapositiva número 10 que dice, cabe mencionar que la Corte Internacional tiene competencia para conocer y juzgar casos relativos a personas naturales y excluye pues la responsabilidad penal de las personas jurídicas o entidades colectivas. En este sentido, pues, es preciso diferenciar entre la responsabilidad internacional de los estados por hechos internacionalmente lícitos y la responsabilidad penal internacional. Habíamos hablado, pues, que, bueno, más adelante vamos a ver, ¿no? Que un estado será, pues, responsable internacionalmente cuando la acción u omisión es atribuible, pues, ¿no? A él según el derecho internacional. Y constituye pues una violación de una obligación internacional del Estado. Hay alguien que está con el audio abierto. ¿Pueden cerrarlo, por favor, señores? En este caso, pues, los individuos se trata de la comisión de un crimen internacional, sometido a la sanción penal, por definición individual. En el tema de responsabilidad internacional del individuo, tenemos la responsabilidad internacional y la responsabilidad penal internacional. En la responsabilidad internacional, ¿quién es el sujeto activo? A ver. En una responsabilidad internacional, ojo, ¿quién es el sujeto activo? A ver, ustedes llevan derecho penal también, creo, ¿no? A ver, muchachos. ¿Quién es el sujeto activo en una Estado, doctor? El Estado, pues, el Estado es el sujeto activo, ¿verdad? Tu nombre, dame. Chachi, doctor. ¿Ah? Chachi Suárez. Muy bien, hijo, muy bien. Efectivamente, pues, el sujeto activo, Yuri, ¿verdad? El sujeto activo, ¿ya? Viene a ser el Estado, ¿no? Mientras que la responsabilidad penal internacional, ¿quién viene a ser el sujeto activo? Ojo que son dos cosas totalmente diferentes. Una responsabilidad internacional y el otro es la responsabilidad penal internacional. Aquí ya hemos dicho que el sujeto activo de la responsabilidad internacional es el Estado. ¿Y quién será la responsabilidad penal internacional? ¿Quién será el sujeto activo? Quien comete delito, doctor, en este caso de genocidio. El individuo. El individuo, señores. ¿Ya? El individuo es el que tiene responsabilidad penal internacional. ¿Nombre? Chachi Suárez, doctor. Muy bien, muchachos. Efectivamente, ¿no? Y las sanciones, pues, para el Estado serán, pues, ¿cuál? Está la reparación, está la restitución, la indemnización, ¿verdad? Mientras que en el individuo o la responsabilidad penal internacional, ¿cuál sería la sanción? A ver, señores, eso lo hemos llevado, derecho penal, lo están llevando, creo. La pena. La pena privativa de libertad, la pena, la multa, en fin, nombre. María Alejandra Geles, doctor.
Doctor, pero no siempre es pena privativa de libertad, o sí, en el caso de... En el caso de responsabilidad penal internacional, claro, en el caso de responsabilidad penal internacional es la pena privativa de libertad. Puede ser la pena de multa también, no necesariamente, ¿ya? Ya, en el aspecto subjetivo se sanciona pues por el Estado, ¿no? Se sanciona la responsabilidad objetiva, es decir, el mero hecho de haber incumplido la norma, una norma, es el aspecto subjetivo. Mientras que la responsabilidad penal internacional se exige la existencia del dolo, ¿ya? Esto es la intención de cometer un hecho ilícito, ¿ya? Finalmente, pues, el principio de jurisdicción universal es un mecanismo, ¿ya?, que habilita al juez nacional a perseguir crímenes que no han sido cometidos en el territorio de su estado y cuyo perpetrador, pues, y víctimas tampoco son nacionales de este, ¿no? En tal sentido, puede definirse como la jurisdicción sobre determinados crímenes. Los estados, por motivos de interés internacional, pueden o deben reprimir independientemente del lugar donde se conocieron o donde se cometieron, ¿no? O la nacionalidad del perpetrador, ¿no? Y de sus víctimas. Pese pues a que este principio de jurisdicción universal ha estado formándose desde hace mucho tiempo, no existe una norma convencional que contenga una definición ni una obligación general de los estados de recurrir a ella. Sin embargo, algunos de los delitos pueden quedar pues sometidos a la jurisdicción universal o formen pues lo estipulado en un tratado específico, ¿verdad? Como son la tortura, crímenes de guerra, ¿no? O también pues en virtud del derecho constitucionario, como el genocidio, la piratería o la esclavitud. Aquí hay algo muy importante, señores, que debemos saber. En el Código Penal peruano prevé en su artículo 2 el principio de extraterritorialidad. ¿Alguien lo tiene a la mano, el Código Penal? ¿Me lo puede leer, por favor? Artículo, doctor. Artículo 2. Para entender mejor esto. Código Penal. Ya. Artículo 2. Yo lo tengo, doctor. A ver, dale. Ya. Artículo 2, principio de extraterritorialidad, principio real o de la defensa y principio de personalidad activa y pasiva. La ley penal peruana se aplica a todo delito cometido en el extranjero cuando el agente es funcionario o servidor público en desempeño de su cargo. 2. Atenta contra la seguridad o tranquilidad pública o se traten de conductas tipificadas como lavado de activos siempre que produzcan sus efectos de territorio de la República. 3. Agravio del Estado y la defensa nacional o a los poderes del Estado en el orden constitucional o en el orden monetario. 4. Es perpetuado contra peruano o por peruano y el delito esté previsto como susceptible de extradición según la ley peruana, siempre que sea punible también el estado en que se cometió y el agente ingresa de cualquier manera al territorio de la República. 5. El Perú está obligado a reprimir conforme a los tratados internacionales. Ya, hija, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Tal cual lo dice su compañera, en el Código Penal peruano, pues prevé en este artículo 2 el principio de la extraterritorialidad, ¿ya? Y en la jurisdicción universal. En el primer caso, pues la ley peruana se aplica aún cuando el delito se haya cometido en el extranjero, ¿verdad? Por competencia pasiva, pues no por competencia activa o de interés real. El primer tipo, pues, de competencia se configurará, pues, cuando la víctima sea peruana, a pesar de que el agente sea extranjero. Y en el segundo tipo, cuando el agente delictivo sea peruano, ¿no? Nuestro Código Penal, pues, prevé también el caso de aplicación de la ley penal peruana cuando haya interés real del Estado, es decir, cuando el hecho delictivo cometido en el extranjero agravie al Estado, a la defensa nacional y a los poderes del Estado y al orden constitucional, ¿no? Por otro lado, también el Código Penal también menciona en el mismo artículo segundo, inciso 5, que el Perú pues se encuentra obligado a reprimir un delito cometido en el extranjero, ¿verdad? Conforme a los tratados internacionales en vigor, ¿ya? Este supuesto parte pues de la premisa de que no existe competencia extraterritorial,
dado que el Perú es Estado parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Entonces, pues podrá conocer esos casos si se recurre pues a la jurisdicción universal, en virtud del inciso primero del artículo 7 de la Convención. El Estado parte en el territorio de cuya jurisdicción se halla pues la persona de la cual se supone se ha cometido cualquiera de los delitos. Si no procede su extradición, se someterá pues el caso a sus autoridades competentes a efectos de un enjuiciamiento. En este caso, entonces ustedes recuerdan, uno de los más conocidos, para mencionar, ¿no? Un ejemplo, fue, bueno, dentro de los últimos años, fue lo relativo del expresidente chileno Augusto Pinochet, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de él? A quien se le acusó por la comisión de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Donde el juez español Baltasar Garzón inició un proceso de extradición, ¿verdad? Por delitos de genocidio, torturas y desapariciones, ¿no? Ocurridas durante el gobierno de la Junta Militar en Chile, ¿no? Donde por medio de un golpe militar, Allende, si no me equivoco, entró Augusto Pinochet, donde murieron muchas personas, donde el presidente se suicidó, por lo que fue pues detenido también en Londres en el año 1998. Sin embargo, pues luego de varias actuaciones procesales a lo largo de los años, de 2 años, Pinochet fue liberado, ¿no? Y su extradición a España fue rechazada. Bueno, por su deterioro de estado de salud, por eso fue rechazada, ¿no? Pero bueno, ya murió también Augusto Pinochet. ¿Qué es el derecho de asilo? A ver, ¿quién me dice qué es el derecho de asilo? Doctor, una consulta. Dime, te escucho. Hay un caso pendiente con la justicia peruana e internacional, el caso del Plan Cóndor, donde se involucra al expresidente Remigio Morales Bermúdez de la desaparición de estudiantes en la Argentina, en el Perú, tan igual como Rafael Videla, presidente de Argentina, ¿no? El presidente de Manuel Mesa, el expresidente de Bolivia, Stronger en Paraguay. Hubo una redada a nivel de latinoamericana donde a estudiantes de izquierda había ejecución extrajudicial. Entonces, ese caso, Morales Bermúdez no puede salir del país, a pesar que la justicia lo está requiriendo en Italia. ¿Cómo queda ese caso, doctor? ¿A qué configura ese caso también? La verdad, Juan, no lo he estudiado a fondo, sería mentirte. La verdad no lo he estudiado a fondo, no lo he visto muy bien, pero sería interesante ponerlo como una tarea, ¿no te parece? Solamente a manera de conocimiento, jóvenes progresistas de aquella época, acusados de pertenecer en Ecuador al movimiento Alfaro Vive Carajo, también al movimiento Patricio Rodríguez en Chile, el movimiento Lautaro, el Inca Catari allá en Bolivia, el movimiento aquí en Perú, confluyente Almir, que de la Puente Uceda ellos fueron arrestados. Ellos estaban en una campaña, en un proceso de captación, de agitación, mas no habían llevado a cabo acciones guerrilleras o acciones terroristas. En esa época no se le llamaba terroristas, se le llamaba sediciosos. El APRA en los años 30 era llamado el Sendero Verde. En esa época se le llamaba disociadores. En tal sentido, esa cuenta está pendiente por cumplirla. Morales Bermúdez todavía vive. Hay un plan de la cual él participó en este plan Cóndor con los dictadores militares de aquella época en Latinoamérica, involucrado Pinochet, involucrado Jaime Mesa de Bolivia, general golpista de Stronger en Paraguay, y también Ibarra Velasco allá en Ecuador. Entonces, ellos fueron acusados de esta situación. Hay órdenes de captura donde se le ordena, inclusive están ellos solamente para poder dar a conocer la sentencia por crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzosas, y ahí es donde que reclama pues la Madre de Mayo, allá en Argentina, en la plaza de la Madre de Mayo, que reclaman a los hijos de los montoneros de las desapariciones forzadas en su momento, que hubo violación de derechos humanos, violaciones, tortura
secuestros. Este plan Cóndor incluía, pues, de que los sacaban en helicópteros a pasear por las Amazonías o por la selva y los aventaban en los helicópteros encapuchados, los aventaban al mar o en la parte Como de... Pinochet. Como hizo Pinochet. Igual, ese era el plan Cóndor, pero... Ya. Ahora, hablando de estas cosas, a ver, todos pueden participar aquí, ¿no? ¿Qué les parece el tema de Fujimori? ¿Del papá? No, claro que sí, yo hablo del tema de Fujimori, que se fue a Japón. ¿Mm? Él renunció vía fax por Brunei, fue un cuento de ir a un encuentro de jefe de Estado, donde iban a asistir a 29 jefes de Estados. Renunció en Borneo, renunció porque de aquí venía pues había toda una movida, tan igual como ahora que gritaban fraude, la oposición de la marcha de los 4 suyos gritaba fraude, la perpetuidad, la aplicación del artículo 113 de la Constitución Política del Estado, donde que planteaba la reelección, y por aquella vez en la Constitución fujimorista hecha en el 93 solamente proponía una reelección, pero él quiso perpetuar. Entonces eso hubo que en la marcha de los 4 suyos de la oposición, que fue la oposición de todos los partidos, se juntaron y reclamaron un fraude electoral. Entonces así el jurado, la OMPE, ahí sale pues el famoso Fernando Tuesta Soldevilla, hoy que nos quiere dar lección de moral en procesos electorales, donde decía papelito manda, videíto manda, ¿no? En todo caso, ahí había pues acusaciones de lesa humanidad, desapariciones forzosas en el Pentagonito, la activación del grupo paramilitar Colina, la desaparición, muerte de 16 periodistas, 24 desaparecidos, 78 encarcelados, y Jaime Bustíos, también en Huacho, enterrado Jaime Ayala, y muchos periodistas que denunciaban pues, a las atrocidades. Hoy se reconoce que hay periodistas fujimoristas, anteriormente se le decían periodistas geisha, aparecían en los dormitorios como Teresa Tenorio y otras periodistas que acompañaban alrededor, aparecían en la cama del emperador y el hijo Kenji tomándole fotos. Entonces, esos hechos, por eso es sentenciado. Fujimori es sentenciado por asesino, por violar los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad. Aquí no se le ha procesado por expropiarse de los 10.000 millones de dólares de la venta irregular de las empresas mal llamadas improductivas, que se remató y se expendió a todo capital extranjero y se hizo con la presencia de se remató las tierras en Ica con el cuento que eran heridas improductivas y se remató la Shogan, la Telefónica. Otros países no permitían que temas estratégicos como el agua, la energía eléctrica, la minería, Chile no vende, no subasta. Inalienables. Sí, subastó esa situación, doctor. Muy bien. Entonces, Fujimori no está preso por corrupto, por eso no se le procesó. Él está preso por corrupto, por perpetuar una matanza de 9 jóvenes y un profesor, estudiante de la Cantuta y un profesor, donde que fue pues el mismo servicio de inteligencia a través de Mariela Barreto, fueron las que ellas permitieron dar la voz, la claridad, la misma gente del CIN dio pues a través que habían enterrado y que los habían matado en la famosa cocina que tenían de cal y de querosene ahí en el Pentagonito, ¿no? Entonces, ahí se estableció pues que el gobierno alimentaba el terrorismo de Estado, las bandas paramilitares, se sacaban a los más connotados delincuentes de las prisiones y se lo llevaban a las matanzas. Ahí está la matanza del Santa, de Barros Alto, la matanza en Lucanamarca, las matanzas en el Alto Guayaga, donde se traía de promedio a la gente opositora de los partidos políticos dirigentes populares, ¿no? De aquella época. Gracias por la ilustración. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que es... Doctor, quería participar con respecto al asilo. Sí, esa es la pregunta, efectivamente, sobre el asilo. ¿Qué es el asilo? A ver, ¿qué me puede hablar sobre el asilo? Se podría definir al asilo político como una prerrogativa mediante la cual un Estado, en este caso podría ser el Perú, le brinda la protección y el amparo a personas que están huyendo de su país debido a
puede ser una persecución por motivos políticos, ideológicos, etc. Por ejemplo, podemos recordar el asilo político que se le dio al presidente Mauricio Funes, que era presidente de Salvador. Ya. Sí, te escuchamos, hija. Y creo que también en 1992 se le dio también a Alan García, fue conseguido por Colombia, si mal no recuerdo. Entonces, básicamente, esto podría ser mi definición. Ya, ¿tu nombre? María Alejandra Geldres. Ya. ¿Alguien más sobre un concepto de... Yo, doctor. A ver, hijo, te escuchamos. Ya, el asilo es un derecho internacional que disfruta cualquier persona cuando considera que está siendo perseguida políticamente, ya sea por su religión, por su ideología, etcétera, ¿no? Y en el Perú lo utilizaron, por ejemplo, esta figura la utilizó el mismo Aya de la Torre, el mismo Alan García, como lo decía mi compañera, 2 veces en realidad, y la última vez el gobierno de Uruguay, creo, le denegó el asilo político antes de que se autoeliminara, ¿no? Eso, doctor. Ya, muy bien, exactamente. ¿Alguien más? Sí, doctor. ¿Tu apellido cuál es, hijo? Ochachi, doctor. Ya, muy bien, Ochachi. ¿Alguien más? Sí, doctor, ¿me escucha? Hola. ¿Me escucha, doctor? Bajito, pero te escuchamos, hijo. Ok, doctor. Bueno, comparto la opinión que han dado mis compañeros. Además, este derecho se encuentra amparado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, como lo mencionaron anteriormente, es cuando cualquier persona quizás ve vulnerado un derecho, mayormente se da porque existe una persecución política, entonces cualquier país puede ampararlo o puede llegar a otro país debido a que se le está persiguiendo. ¿Tu apellido, hija? Sotelo, doctor. ¿Perdón? Doctor, aquí en el tema ¿Tu perdón, apellido es? Espérate, un segundito. ¿Su apellido, hija? Sotelo, doctor. Sotelo Olenka, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. A ver, te escuchamos. Aquí, doctor, mayormente se le da pues una asistencia a un personaje, en este caso en el asilo político, que tuvo que huir o fue expulsado de su país por problemas enteramente relacionados a la política. Este derecho está regulado en las normas internacionales, que da responsabilidad tanto al país que acoge al refugiado y tanto a la persona que ha solicitado la ayuda internacional. Tengamos el caso de los grandes asilados. Últimamente en la parte internacional a Evo Morales se le dio un golpe militar, entre comillas, donde no se reconoció el triunfo de él y se gritó fraude aquí en complicidad con la Organización de Estados Americanos y se lo envió en un asilo a México, que posteriormente renunció y fue a la Argentina. Hoy ya fue devuelto por las fuerzas populares, fue devuelto a su país. El caso concreto de Belaúnde Terry, le dio golpe de Estado y en pijama lo sacó de Palacio de Gobierno Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968. El caso también que hemos tenido que ver, el caso de Raúl Alfonsín en la época de la dictadura de Rafael Videla, donde no se respetaba pues la oposición política. El caso que tuvieron el gran centro de los asilos políticos en la década de los 60 y 70 fue realmente México, cuando en su momento, en plena efervescencia de aquellos jóvenes bohemios, aquellos jóvenes que creían que atacar con la fuerza del fusil llegaba a una revolución armada al poder, fue el centro de Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, Raúl Castro, Fidel Castro. Aya La Torre también pudo estar allá después de su asilo de 1941 y en 1963. 2 veces fue asilado Aya La Torre, donde pasó 17 años él de asilo político en la embajada en Colombia. Alan García lo pudo hacer el 92 después de escapar de una persecución mortal que le dio el golpista Fujimori después de violar el 5 de abril del 92, de violar la Constitución y cerrar los entes de los poderes del Estado. En todo caso, el asilo político lo puede crear una persona cuando está en peligro
su subsistencia y previa evaluación lo pueden hacer. Los países que brindan asilo político mayormente y son aquellos que están dentro de los que pueden coger a través de las normas internacionales a este tipo de solicitantes. Claro, perfecto, perfecto. A ver, Carlos, listo. Efectivamente, una pregunta. ¿Una persona que mata a alguien puede pedir asilo? No, doctor, ese ya es un asesino. Correcto, correcto. O sea, Antauro Mala no puede pedir asilo, pero en la vida. Sí, pues está preso. Está preso, el día que salga también. Capaz sale, capaz va a salir. Doctora, esta figura del asilo político ha jugado en varios países. Veamos en la época de Stalin, en Rusia, por ejemplo, León Trotsky, aquel que le dijo a Gustavo Eiffel que era una estupidez humana utilizar 1000 toneladas de hierro para construir la torre de Eiffel, ¿no? La utilizó Rigoberta Menchú mucho tiempo, también ella encarcelada por el derecho de las personas indígenas en Guatemala. Héctor José Camporra, expresidente de Argentina, el Shah de Irán, José Martí, Luz Bruñuel, allá en México. Muchos líderes, muchos líderes. Muchos líderes. Son los líderes políticos que por sus ideas, doctor, piden así. Son perseguidos, pues, definitivamente. Muy bien, Carlos. Bueno, ¿qué es el derecho de asilo? ¿Ya? El asilo es la protección, dice, que un Estado brinda a un individuo que no es nacional suyo y cuya vida o libertad se encuentra en peligro por motivos ideológicos o políticos. Los actores que intervienen en esta figura son el Estado, que es el asilante, que otorga el asilo. El asilado es la persona o víctima de la persecución y el Estado territorial el que la persigue. ¿Ya? A ver, la solicitud pues, de asilo es un derecho humano, establecido en el artículo 22, inciso 7, de la Corte. ¿De dónde está eso? A ver, ¿qué inciso? ¿Dónde está? De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿verdad? Pero los estados pues no tienen la obligación de concederlo, eso también es potestad de ellos, ¿ya? Este derecho también pues ha sido reconocido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala pues que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, ¿ya? De otro lado, es preciso mencionar que si bien es potestad de los estados otorgar asilo, estos se encuentran pues también obligados a no devolverlo a los solicitantes al Estado, los que presuntamente lo persiguen, ¿no? Obligación que desprende pues el principio de la no devolución, ¿ya? De manera general es posible identificar 5 criterios de asilo, ¿ya? Uno viene a ser el asilo. El asilo no procede en caso que el solicitante haya cometido un delito común, que justamente le hice la pregunta, ¿no? Estas personas deben ser pues extraditadas para su consecuente procesamiento, ¿ya? Otro es que el asilo se otorga a personas perseguidas por motivos políticos, o sea, o delitos políticos o ideológicos, ¿ya? Otra es que la calificación del delito corresponde al Estado asilante, a quien lo va a otorgar. Le corresponde, pues, la calificación del mismo, a ver si lo otorga o no. Otra de ellas es que el Estado tiene derecho, más no a la obligación de conceder asilo. O sea, te lo puede dar como te puede dar, no tiene ninguna obligación de concederte, ¿ok? Y la otra es que el Estado asilante se encuentra, pues, obligado a respetar el principio de la no devolución. ¿Ya? Esa es otra más. Clase de asilo. Se concede pues en el territorio del Estado asilante y por tanto constituye pues una facultad inherente al ejercicio de la soberanía, específicamente de la soberanía territorial del Estado. ¿Ya? Y el asilo diplomático consiste pues en la protección brindada por un Estado en las legaciones acreditadas en otros estados, navíos de guerra, campamentos o aeronaves militares, residencia del jefe de la misión o locales habilitados por ellos para habitación de asilados cuando el número de estos exceda pues la capacidad normal de tales edificios. Esta clase de asilo pues es parte del derecho americano, que no ha logrado pues la aceptación general en el derecho internacional, ¿ya?
por lo que no se encuentra pues tampoco contemplado en las convenciones de Viena, ¿no?, sobre las relaciones diplomáticas y consulares en 1961 y 63. Se trata pues de una costumbre regional recogida de la Convención sobre Asilo Diplomático, adoptada ¿dónde? En Caracas, un 28 de marzo de 1954. A diferencia del asilo territorial, el diplomático pues se basa en el principio de la inviolabilidad de la misión diplomática. Sin embargo, el verdadero punto importante no es que las autoridades del Estado territorial deban abstenerse de penetrar dichos locales, sino las garantías que ofrece para asegurar la salida del asilado al extranjero. ¿Mediante qué? Mediante otorgar ¿qué? Un salvoconducto, ¿verdad? O un permiso para abandonar el territorio. Es preciso, pues, referirnos brevemente a la figura de extradición, ¿no?, que a diferencia del asilo se aplica en los casos en que un Estado juzga en su territorio a un individuo que ha cometido un delito común, ¿no? En este caso supuesto, los actores, pues, intervinientes son el Estado solicitante o requiriente, pues, ¿no? O sea, quien busca juzgar al individuo. El Estado solicitado requerido, donde se encuentra el individuo. Y el extraditable es a quien se quiere juzgar. La finalidad última de la extradición es evitar que el delincuente eluda la acción de la justicia, fugando al territorio de otro Estado. Cabe resaltar, pues, que aun cuando ese otro Estado se encuentre en condiciones de juzgarlo, se prefiere que el fuero de aquel donde se cometió el delito, pues, está en mejor posición de reunir las pruebas, ¿no?, pertinentes para el proceso. Y además, él es el mayor interesado de castigar al ofensor, ¿verdad? Y esto se reconoce como el principio del forum conveniente. ¿Ya? Los requisitos para que proceda la extradición, dice, son la existencia de un delito común, el tratado de extradición entre Estados, definitivamente que tiene que existir, porque si no hay un tratado, no existe, bueno, definitivamente no existiría estos requisitos. La doble criminalidad, es decir, que el delito se encuentre tipificado tanto en el ordenamiento jurídico del Estado requiriente como el que está requerido, en ambos países, vamos a suponerlo. Y únicamente pues se puede juzgar por delito que motivó la extradición. ¿Ya? La extradición pues no procederá si el ofensor ya fue procesado también en el territorio del Estado requerido, conforme al principio de que no se puede castigar pues 2 veces el mismo hecho, ¿verdad? Si el delito prescribió, salvo que se trate pues de crímenes internacionales, o en el caso pues delito sea calificado como político, ¿ya? Eso es lo que podemos hablar de asilo. Ahora, ¿quién me puede decir qué es el refugio? ¿Qué es el refugio? A ver, muchachos. ¿Qué es el refugio? Doctor, una pregunta. ¿Un asilado político es igual que un refugiado político? No. ¿Por qué? A ver, ahorita lo vamos a ver. Justamente vamos a tocar ese tema ahorita. Ahorita lo vamos a ver. Acuérdense que un asilado político busca el asilo por sus ideas, ¿ok? Por sus delitos ideológicos, por sus pensamientos, ¿ya? Por eso ahora vamos a ver lo que es refugio, ¿ok? ¿Qué es el refugio? ¿Alguien me puede dar un concepto sobre qué es el refugio? También es una protección que da el Estado, por supuesto, a un extranjero, ¿no? ¿Alguien tiene un concepto de refugio? Bueno, ¿qué es el refugio? A ver. El refugio es también pues la protección otorgada por un Estado a un extranjero. Sin embargo, esta procede en supuestos más amplios que el asilo. Según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951, en su artículo 1. ¿Ya? A ver. El refugiado mayormente, porque es una persona, doctor, el caso de Luther King, por ejemplo, ¿no? Es un refugiado, fue un refugiado político. O sea, esos son los que están fuera de su país, debido a fundados temores de ser perseguido por su religión.
Igual también fue el Mahatma Gandhi, ¿no? Fue Claro. un refugiado. Bueno, el refugio es Doctor, definitivamente... más que todo, el refugio tiene un carácter humanitario y bueno, el Estado receptor no... ¿Cómo? Sí, exactamente, sí, está bien, perfecto lo Ah, que ya. estás hablando. Sí, y si se rechaza o se acepta, tiene que justificarlo. En cambio, en un asilo, no. Ya, a ver, ¿tu nombre cuál es, hija? Cabrera Paco, doctor. Ya, mire, vamos a ver ahorita... Doctor. A ver, dime, hija. Doctor, se está olvidando mi nombre. Se está olvidando de mi nombre, doctor, hace rato. ¿Ah? Se está olvidando de mi nombre hace rato, doctor. Ya lo puse, ya, Carlos, ya está, ya. ¿Cómo me voy a olvidar? Si estamos conversando. Ya estás, Carlos, ya. Ya. A ver, dígame, ¿quién estaba tomando la palabra? Sí, doctor. No sé si me escucha bien. Sí, te escuchamos. Sí, doctor. Era sobre el refugio. Una de las diferencias que puede tener con el asilo es que quizás el primero va más enfocado al individuo, mientras que el refugio va un poco más enfocado a un grupo de personas, por ejemplo, o a un grupo de personas que huyen de su país y que tienen perfiles específicos, por ejemplo, niños en entornos bélicos, mujeres amenazadas por agresiones sexuales. Sí, está bien. Efectivamente, ¿no? Como decimos, el refugio, pues, como indicamos, ¿no? Debido a los fundados temores, ¿no? De ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, ¿no? Pertenecía, pues, a determinado grupo social, o opiniones políticas, ¿no? Que se encuentran fuera del país de su nacionalidad, mayormente, ¿verdad? Y no pueda, pues, o por causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección del país, de tal país, ¿no? O que careciendo de nacionalidad y hallándose en consecuencias de tales acontecimientos fuera de su país, donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, pues, o causa de dichos temores, no quiera regresar a él, ¿ya? Como bien ustedes lo han dicho, ¿no? Una guerra, por decirle, en una guerra, ¿no? Huyen ellos, ¿no? Entonces son refugiados, ¿verdad? Doctor, en el caso también de Venezuela, muchos han pedido refugio a los países. Pero en el caso de Venezuela es otro tema. ¿Ustedes creen que el caso de Venezuela sean refugiados? En Venezuela, ¿qué ha sucedido? ¿Ha pasado una guerra? ¿Están huyendo por temas de raza, religión, nacionalidad? Doctor, en ese caso no se cataloga como refugio, directamente es una migración masiva. Exactamente. Pues los venezolanos, doctor, ninguno está con calidad de refugiado, vienen directamente a otros países para lo que es trabajar, por la justificación de que su economía está baja o de que el dinero allá no les alcanza. Ahí no se puede aplicar lo que es el refugio. No se sentido. podría aplicar lo que es el refugio en el tema de los venezolanos, ¿ya? En tal sentido, pues, se puede identificar 4 aspectos. La persona se encuentra fuera de su país de origen o residencia habitual, ¿ya? Se encuentra incapacitada o no quiere acogerse a la protección del país de origen o su residencia habitual. Debe tener temores fundados de ser perseguida. Y la persecución se basa, pues, en la raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, ¿ya? El temor, pues, que experimenta aquí la persona debe estar basado en una situación objetiva, o sea, material, ¿no? De esta manera, pues, encontramos 2 elementos que deben ser tomados en cuenta de manera conjunta. Uno es el subjetivo y el otro es el objetivo. O sea, el material, el subjetivo, que es sujeto, y el objetivo, que viene a ser material, ¿no? Para ello, pues, deben considerarse todas las circunstancias que rodean el caso concreto, incluso el estado psicológico en que se encuentra el solicitante, ¿no? El historial familiar, las declaraciones del solicitante, el contexto de la situación pertinente, entre otros, ¿no? Al igual que sucede, pues, con la figura del asilo, ¿no? El Estado no se encuentra obligado a otorgar el refugio, ¿ok? No está obligado el Estado, pero debe respetar también el principio de la no devolución, ¿ok? Tanto la Doctor, convención... disculpe. Dime. Doctor, disculpe una consulta. ¿Y estas personas que llegaban tras cruzar el mar Mediterráneo a Europa, como el caso de España, Italia, que básicamente eran personas del África, que escapaban de sus naciones
y se jugaban la vida a la hora de cruzar el mar, ¿no? Y muchas de esas personas morían en su intento de escapar de sus naciones. Entonces el gobierno los tomaba como refugiados, ¿no? Es el Refugiados, error. claro, Entonces, claro, claro, claro que sí. Como digo, ¿te podría ahí sí, explicar un poco acerca de ese tema? claro. Lo que pasa es que esa gente, ¿por qué huía? Por las guerras civiles que habían en sus países. Entendemos eso, ¿verdad? Para que me vayas corrigiendo. ¿Estamos? Sin trabajo, guerras civiles. Entonces ellos huían de sus países porque eran perseguidos, porque también el gobierno que los estaba, digamos, de turno que tenían ellos, bueno, pues los perseguían, los mataban, tenían que huir sus hijos, tenían que huir ellos, no tenían que comer. Entonces definitivamente eran políticamente o ideológicamente huían del país, ¿no? Entonces, como dices tú, cruzaban y los acogían como refugiados. Pero ojo, lo que estoy diciendo, el país donde ellos emigraban, vamos a decirle de esa manera, ¿ya? Tenía pues la potestad de aceptarlos o no como refugiados, dependiendo de cuál era el caso de cada uno de ellos. En este caso sí los refugiaban, les daban el refugio político, ¿no es cierto? Como le decía, el Estado pues no se encontraba obligado de otorgar dicho refugio, ¿no? Pero también debían de respetar el principio de no devolución. O sea, esos inmigrantes, esas personas que huían, no podían ser devueltas al mismo país donde estaban huyendo. En el caso de los refugiados cubanos, Por eso internacionalmente se veía qué país podía acogerlos. ¿Ustedes recuerdan eso? Oiga, yo no los quiero tomar como refugiados políticos, ¿no? Pero como yo pertenezco a una organización internacional, llámese la ONU, qué sé yo, ¿algún país de esta organización puede acogerlos? Sí, tal país. Bueno, mándelos allá. Pero lo que no se podía hacer era regresarlos al mismo país. ¿Me entienden? Ese es el principio que se debería respetar, ese es el principio de la no devolución, ¿ya? Porque tanto la Convención de la Organización de la Unidad Africana, ¿no? En este caso, ¿no? Que las que regulan los aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África, ¿no? Como la resolución de Cartagena, de la OEA, por decirles, ¿no? Incluye que las personas que huyen de conflictos armados, ¿no? En el marco de concepto de refugiado, ¿no? Esto no ocurre pues con los demás instrumentos sobre la materia, ¿verdad? Y bueno, finalmente el acuerdo pues establecido en la Convención de 1951 no podría acceder a esa protección quienes sean sospechosos de haber cometido un delito contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad. Eran diferentes las figuras, ¿verdad? Conforme pues lo ha definido en los instrumentos internacionales pertinentes, ¿no? Tampoco lo hará quien haya cometido pues un grave delito común, ¿no? Fuera del país, ¿no? De refugio, antes de ser admitido por él como refugiado, ¿no? O quien sea culpable pues de actos contrarios a las finalidades y a los principios de la ONU, ¿no? Todo con la finalidad de evitar ¿qué? La impunidad. Eso no se puede llamar pues un refugiado político en estos casos. doctor, ¿Algún otro concepto? A ver que tengan ustedes, muchachos. hubo dos casos, doctor. En la época, no sé si recuerda usted, en la época 85, un grupo de anticastristas salían de Cuba, se embarcaban en balsas para Miami, muchas veces eran rescatados en alta mar, y Estados Unidos no le daba el estatus de refugiados, los mandó a Lima, había El Salvador, había una vía especialmente para los cubanos. Ellos repartían a los cubanos a nivel de Latinoamérica. Igual ha pasado con gente de Guinea, ¿no? De Guinea, yo tuve la oportunidad de estar en Guayaquil, en México y en Puerto Rico. En los hoteles azules estaban de cuarteleros. Era gente refugiada que no le habían dado el estatus de refugiado y trataban de volverlos migrantes para que cualquier país lo pueda acoger y darle trabajos para que ellos puedan mantenerse, ¿no? Ese es el tema, porque muchas veces se enmarca dentro. Justamente lo que decimos, Carlos, ¿no? Como tú dices, ¿no? Como tú dices, en tu caso, ¿no? Estos señores que iban, pues, llegaban en balsas a Miami. Si bien es cierto, Estados Unidos no los recogía como refugiados, pero sí, ya ves, tenían la obligación por el principio de no devolución de no tener que devolverlos nuevamente a Cuba. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hacían? A ver, Perú, una mancha para Perú.
Eso fue hicieron, ¿no? Otra mancha para tal país, otra mancha para tal país, otra mancha para tal país. Y los repartían. Y así fue que llevaron una gran cantidad de cubanos, tal cual lo dices, ¿no? En ese tiempo, ¿no? No me acuerdo en qué año fue, pero cualquier cantidad de... 85 fue el año 85 en el pleno gobierno de Alan García, en el primer gobierno. Entonces los recogimos a los cubanos y bueno, ya se instalaron acá, pues no, porque le dieron el refugio político, ¿no? Que ellos estaban solicitando. ¿Ya? Esa es la diferencia, mis queridos amigos. Los pueblos. A ver, vamos a hablar de los pueblos. ¿Qué son los pueblos? A ver. ¿Quién me habla de los pueblos? No están interviniendo muchos. El único que está interviniendo es Carlos, está María, está Mariana, está Yuri, y el resto está durmiendo. A ver, muchachos. Doctor. Vamos a comenzar a llamar. A ver, te escucho. Doctor, el Uno Sánchez Mucha, el pueblo se puede definir como un grupo de personas que constituyen una comunidad o con un fin dentro de un territorio. También. Giancarlo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, bueno, sí es un concepto de lo que es pueblos. ¿Alguien más? ¿Otro concepto de pueblos? Necesito un par de conceptos más. A ver, vamos a llamar, ¿ya? Vamos a llamar, a ver. Alessandra. Ah, ¿te escucho? Sí, conjunto de personas que pueden vivir en un país, o una región, población, un grupo de población. También. ¿Nombre, hija? Anyone. ¿Uno más? Ratito. Doctor Galvez. A ver, dime, hijo, te escuchamos. Doctor Galvez, este grupo de personas tendrían que tener la misma, ¿no? La cultura, la religión, las costumbres, todo ello tiene que ser similares, ¿no? Es un pueblo. Entonces sería un grupo de personas que comparten la misma cultura o similares religión y otros elementos comunes, ¿no? Algo así, doctor. Ya, miren, los pueblos pues vienen a ser que son sujetos internacionales, ¿ya? En cuanto poseen la titularidad del derecho a la libre determinación. ¿Ok? Existen dos regímenes de pueblos, los que tienen un estatus internacional específico y los que están constituidos por el Estado, en Estado. En el primer presupuesto, pues, se encontrarán aquellos que están sometidos a un régimen colonial, a una ocupación extranjera o un régimen racista. No sé si actualmente exista algún país como colonia de otro, ¿no? O una colonia que dependa de un país. Creo que Centroamérica, creo que debe haber. Puerto Rico o Costa Rica creo puede definirse como que depende de Estados Unidos. No, no es colonia americana. No es colonia americana. Las Islas Malvinas, doctor. No, ese es Inglaterra. Claro, por eso, una colonia de No, pero Inglaterra. colonia, pues las Malvinas no hay pueblo, no hay nada, todo es una isla nomás, no sé qué tanto peleaban por ellas, pero bueno. Pero no sé si habrá, es cuestión de investigar, ¿no? Porque debe haber todavía en el mundo alguna colonia, ¿no? Antigua y Barbuda, doctor, es una colonia francesa. Pertenece hasta el día de hoy, ¿verdad? Puerto Rico es una colonia americana de Estados Unidos. Sí, doctor, voluntariamente. Puerto Rico, colonia americana. A ver, Puerto Rico, colonia americana. ¿Pertenece a los Estados Unidos, me dices? Voluntariamente se ofrecieron a ser un estado más de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 50 estados. No sé, para que yo sepa, no tiene 51. No. ¿Es así o no? ¿O estoy equivocado? Puerto Rico es una colonia, no es un estado. Usted está hablando en estado de Estados Unidos. No es un estado, es una colonia. Pregunta. Puerto Rico es un territorio no incorporado a Puerto Rico. Es un archipiélago en la parte oriente del Mar Caribe, posesión de los Estados Unidos del 25 de julio de 1998. Puerto Rico es un territorio no incorporado bajo la soberanía del Congreso de los Estados Unidos. Doctor, y las islas turcas y caicos indica que son del Reino Unido, según lo que estoy buscando. Sí, yo ahorita estoy viendo Puerto Rico y dice el territorio no incorporado de Puerto Rico. Es un archipiélago en la parte oriental del Mar Caribe.
Posesión de los Estados Unidos desde el 25 de julio de 1898. Puerto Rico es un territorio no incorporado bajo la soberanía del Congreso de los Estados Unidos. O sea, es un territorio no incorporado, no incorporado. Pero bajo la soberanía. Pero Es una sí colonia, pero sí está bajo la para soberanía. ir a Puerto Rico, usted del- para ir a Puerto Rico tiene que sacar una visa americana, doctor. ¿Así? Claro. Ah, no, Tiene pues no. dependencia económica, todo, doctor. Cualquiera no entra a Puerto Rico, tienes que sacar primero tu visa para Estados Unidos para entrar a Puerto Rico, doctor. Ese es el trámite. Ya. ¿Otro país más que tengamos acá? ¿Sea como colonia? ¿Usted bajo la soberanía de otro país? Doctor, Guam también pertenece a los Estados Unidos. Es un país que se llama Guam. Y está en Oceanía, pero le pertenece a los Estados Unidos. Guam. También Samoa, doctor. Samoa Americana. Sí, hay varios, ¿no? Doctor, en realidad hay una lista en la ONU donde indica todos los países, todas las colonias pertenecientes a lo que es África, América, Europa y Oceanía. Interesante. Según la ONU dice que hay 17 colonias, doctor. Sí. 17 colonias. Sí, existen 17 colonias en el mundo. Indica que es una lista de los territorios por descolonizar según el Centro Especial de Descolonización o Comité Especializado de las 24 Naciones Unidas. Ya. Indicando una lista donde indica las partes que están consideradas colonias y a los países que pertenecen. Ya, entonces, en el primer supuesto dice encontrarán aquellos que están sometidos a un régimen colonial, de lo que estamos hablando, a una ocupación extranjera o a un régimen racista. En este caso estamos hablando de ocupación extranjera, ¿no es cierto? En este ámbito, el contenido del derecho a libre determinación supone principalmente el derecho de decidir con libertad sobre su condición política. Al respecto, la resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas señala, ¿no?, que todos los pueblos tienen el derecho, pues, de la libre determinación. En virtud a este derecho, determinan libremente, pues, ¿no?, su condición política y persiguen, pues, libremente su desarrollo económico, social y cultural, ¿no es cierto? De esta manera, pues, la expresión del ejercicio de este derecho conduce bien a la constitución de un nuevo Estado soberano, a la integración a uno preexistente o la libre asociación, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Los movimientos de liberación nacional, ¿no? El proceso de descolonización, pues, ocurrido a mediados del siglo XX, dio origen a los movimientos de liberación nacional. Estas son formas organizadas de resistencia frente a la ocupación colonial, regímenes racistas o la dominación, pues, extranjera, en virtud del principio de la libre determinación. ¿Ya? No requieren, pues, que de la adquisición o el control de una parte del territorio por lo que luchan, ¿no? Pero sí, pues, de una aspiración de adquirir control sobre este que descienda, pues, sobre una población en concreto, ¿no? Por ello, pues, puede decirse que su característica fundamental es su legitimidad, ¿no? De su legitimidad descansa, pues, en el principio de la libre determinación. En cuanto a esto, organizar resistencia frente a la ocupación colonial en regímenes racistas, los movimientos de liberación nacional, ¿la OLP puede ser uno de ellos? Sí, pues, doctor, la de Yasser Arafat. Ajá, correcto. Claro. Correcto. Doctor, en esa época se crearon muchas, para la libre determinación del pueblo. Por ejemplo, esta de la lucha de la no violencia, ¿no? De Mahatma Gandhi, ¿no? Para dejar de ser la víctima de una colonia británica, ¿no? Los ingleses mayormente tenían colonias donde sus fuerzas armadas, mayormente submarinas, ellos eran los que podían hacer. Fíjense que en el siglo pasado la Patagonia fue por mucho tiempo, fue una colonia británica, ¿no? La Patagonia chilena, ¿no? Así es. Eso se daba. Y muchos no utilizaron la fuerza, el levantamiento, sino utilizaron la lucha de la no violencia, que Gandhi se inspiró, pues, en un californiano llamado Jean David Thorneau, también que inspiró la lucha de la no violencia de Luther King, no utilizar la violencia, solamente el verbo, la fe
y la forma de poder protestar ellos con ideas y no someter vía las armas, ¿no? Exactamente, exactamente. A ver, Carlos. ¿Alguien más tiene una opinión de esto? ¿De estos movimientos de liberación? ¿Alguien más? Doctor, ¿nos consideró los que estuvimos hablando de la lista de los países que aún seguían en colonia? Sí, está bien. Es un idiota. Gracias por tu comentario, Ciro. Tranquilos, muchachos. No me sorprende, doctor. Ciro es el idiota en realidad. Tranquilos, tranquilos. No se falten el respeto. No se falten el respeto, que acá estamos para aprender, ¿no? A ver, después ahora vamos a hablar de la... Doctor, disculpe usted, una curiosidad. Había un docente en la universidad llamado César Girao Cabreja. ¿Él era su familia? Eres mi hermano por parte de padre. Que ya ha fallecido, mayor. No, todavía no está fallecido. Ya lo mataste. Ya, Había un docente Girao que era catedrático. Él era. Sino que le vino un derrame, tuvo un derrame cerebral. Sí. Él fue su hermano. Sí, es mi hermano, todavía está vivo. Sino que ya está Hay uno que ya falleció, doctor. Le decían Capulina. No, está vivo, él es mi hermano. ¿Que fue candidato al Congreso? Está vivo, claro. ¿Él estaba? Él está vivo todavía. ¿A su hermano es? Sí, correcto, por parte de padre. Sí, lo conozco. Sí, doctor, ya disculpe. No te preocupes. Después, ahora vamos a hablar de las empresas multinacionales, ¿ya? Estas empresas pues pueden ser definidas como un conjunto de corporaciones, ¿no? Relacionadas e incorporadas pues bajo los ordenamientos legales de varios estados, en el que la empresa matriz pues posee el patrimonio de las subsidiarias, ¿no? Establecidas en otros estados, o ejerce pues un control perceptible sobre estas, ¿ya? La doctrina pues se inclina, ¿no? Que al concebirlas pues como actores dotados de personalidad jurídica interna y no propiamente de sujetos de derecho internacional. No obstante, pues tienen relevancia, ¿no? En esta disciplina porque generalmente utilizan convenios casi internacionales que pueden expresar pues su sometimiento a este derecho. ¿Ya? A ver, muchachos, con esto hemos concluido lo que es la persona humana, los pueblos, grupos que actúan por las armas para conseguir una autoridad política de base territorial. ¿Ya? Ahora vamos a dejar una lectura que ya está en la plataforma. ¿Ya? La lectura ya está en la plataforma, cuyo tema es el Estado, el pueblo y la nación. El Estado, el pueblo y la nación. Una lectura muy interesante. Esta lectura la vamos a desarrollar grupalmente. ¿Ya? La vamos a desarrollar grupalmente y, a ver, ahorita son las... No, ya estoy muerto, ya nos pasamos. Vamos a dejarla como tarea. ¿Ya? Como le digo, ya está subida en la plataforma y vamos a dejarla como tarea. ¿Ya? El Estado, el pueblo y la nación. Mínimo 5 hojas y tenemos hasta el día de... el domingo. ¿Está bien? ¿Eso se expone, doctor, o así nomás? Trabajo. No, es un trabajo que van a presentar. Doctor, el domingo es el día del padre. ¿Y qué pasa? ¿Eres papá? Eres papá. Mira, estamos martes, sí. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Tienes 4 días. Es grupal. Fíjense, es grupal. No se va a exponer. Pero mañana también tenemos una práctica. Con el doctor Dante Sandoval, doctor. Y también trabajamos, doctor. Otro punto también. Todos trabajamos. Ya, el lunes, cerrado. Listo. Hasta las 11:55 de la noche. ¿Ya? Gracias, doctor. Ya no pidan más. Ok, gracias. No se pasen ya. Están abusando. Ya, escúchenme. Bueno, entonces, esta lectura la hacemos hasta el día lunes, hasta las 11:55. Es grupal, el Estado, el pueblo y la nación. ¿Está bien, muchachos? ¿Correcto?
Ya, ahora voy a llamar a los que no entraron, porque no nos va a dar tiempo. A ver, Acosta, Máximo Acosta. Ay, Davis Canchari. Tampoco. Wendy Gutiérrez. Doctor, el compañero Canchari no se ha podido conectar por problemas personales y familiares. Pero siempre que avise, ya hijo, dile que avise, ¿ya? Sí, doctor, no se preocupe, yo lo llamaré y le diré. Claro, dile que avise para que no tenga problemas. Doctor, buenas noches, Vilca Pizango. ¿Ilka? Vilca Pizango, doctor. No te veo. Ah, la cámara, ok. Doctor, ¿me ve? ¿Me logra ver? Doctor, ¿me logra ver? No, espérate, un segundito. Oh, creo que se me logró la cámara, doctor. Ya, a ver. Catherine. Sí, doctor, creo que la cámara. Tengo problemas técnicos. ¿Me puede considerar mi asistencia de todas maneras? Sí, claro que sí. Te voy a considerar. Sí, voy a tener que controlar, doctor. Ya, doctor. Rita, Santiago. Buenas noches, doctor, presente. Apareciste, Rita. Doctor, entré un poquito tarde. Ya, madre. Vamos a Disculpe. considerar. No te preocupes. ¿Ya? A ver, Kiara. Kiara Ramírez. Omar Quispe. ¿Alguien sabe qué está pasando con estos muchachos que no están asistiendo a clases? Con Omar Quispe y Kiara. Igual que Máximo Acosta. Otro que está en la chacra, doctor, también estoy diciendo lo que entra, pero me dice que no tiene señal. ¿Quién? ¿Máximo? Sí, doctor, si quiere le mando la captura, yo le estoy escribiendo y le digo que entra a clase, pero me dice que está en su trabajo y que donde está trabajando no tiene buena señal. Hijo, dile por favor que lo voy a considerar por esta vez, pero que trate de ingresar, porque por asistencia también se están quedando, ¿ok? Yo no Doctor, quiero, no escuchaste, se desconectó el parlante. yo no quiero que nadie se quede, que todos pasen. Ya, doctor, Que se esfuercen. Doctor, Dime, doctor, disculpe. dime, te escucho, hija. Mi compañera Kiara Ramírez le acaba de escribir al chat. Doctor Ramírez Serna sí está presente, sino que no puedo prender ahorita mi cámara porque no estoy en mi casa. Apellido. Apellido. Ramírez Serna, doctor. Ramírez Serna. Ya, hija. Kiara. Sí, doctor. Ya, hija. Ok. Omar Quispe. ¿Nadie sabe nada de él? De Wendy. Wendy Gutiérrez. Avísenle a los compañeros, por favor, que también se están quedando por asistencia. No solamente es la parte lectiva, también es la parte de asistencia. ¿Ya? Ya pues, muchachos. Ya no vamos a tener tiempo. Entonces ya hemos quedado para el día lunes, 11:55, el Estado, el pueblo y la nación. ¿Ya? Ya nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. ¿Ya? Se me cuidan, ¿ah? Hablamos. Gracias. Hasta luego, doctor. Pase un lindo día del padre. Muchas gracias, hija. Muchas gracias. Igual para sus esposos, en todo caso.